A ver, buenas tardes, feliz miércoles por la tarde, bienvenidos. Y quiero preguntarles, que es el tema de hoy, ¿tomamos decisiones realmente en libertad? ¿Realmente tomas decisiones en libertad? Esas decisiones que estás tomando es porque vienen realmente de ti, ¿ok? O son influenciadas y están mediatizadas por algo más. ¿Okay? De esto vamos a hablar con Eugenia Fumero. ¿Existe el libre albedrío en realidad? ¿Sí o no? Vamos a ver, vamos a pasarle vamos a esperar que Eugenia se conecte. Bienvenida a las que se están conectando. Fíjense, ¿por qué el tema de hoy? A veces ¿no has sentido que eres como un títere, una marioneta? ¿Qué hay ahí en ese inconsciente? No nada más en el inconsciente familiar. ¿Qué hay en esa información y cómo estás viviendo tu vida? Si estás viviendo tu vida a través de esas historias de tu sistema familiar o realmente estás aceptando esas historias, mirándolas desde el amor y de ahí continúas con tu destino y con tu camino, con tu propio camino, ¿ok? De eso vamos a tratar hoy. Vamos a escribirle a Eugenia que ya estamos conectadas. ¿Ok? Fíjense, entonces el libre albedrío es poder tomar decisiones con total libertad. ¿Y con qué ejemplo podemos poner? Bueno, fíjense, hay familias en donde se ven muy claramente las lealtades familiares. Por ejemplo, por ejemplo, una familia de abogados. Entonces, el abuelo era abogado, el hijo es abogado, los nietos son abogados. Entonces, ahí nos preguntamos, a manera de curiosidad, para expandir nuestra conciencia, ¿existe el libre albedrío? ¿O inconscientemente nosotros, para pertenecer a nuestro clan y a nuestro sistema familiar, seguimos ciertas lealtades? Seguimos ciertas lealtades familiares para pertenecer al clan y así sentimos que pertenecemos. Ya Eugenia se conectó. Eugenia, envíame la invitación para hablar de este tema tan interesante y saber cuándo sí tomamos decisiones en plena libertad y cuándo no. Pueden buscar su café. Hola, Hola Eugenia, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, gracias, Qué gracias. dicha, ¿me escuchan bien? Perfecto, se escucha. Ah, Perfecto, ok. Eugenia. Ya yo empecé a hablar un poquito acerca del tema de hoy y bueno, ya conocen a Eugenia. Eugenia es especialista en bioneuroemoción, también es coach ontológica y bueno, vamos a estar hablando hoy del libre albedrío, ¿ok? Si nosotros tomamos decisiones o dejamos de hacer cosas o hacemos cosas eh, con plena conciencia y en plena libertad, ¿verdad? O si estamos mediatizados, influenciados por algo más. Eugenia, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a las personas que se están conectando. Saludos, Lore, que siempre nos acompaña, es fiel a las transmisiones de los miércoles. Y de verdad que cuando Erika me propuso hablar de este tema, porque nosotras una semana propone una y la otra, ¿verdad? Y así nos vamos Bien. acompañando en este proceso, a mí me llamó mucho la atención porque cuando Erika me lo propuso y me lo preguntó, yo dije, libre albedrío, bueno, ¿será que de verdad estoy viviendo mi vida? ¿O estoy haciendo lo que me da la gana? Porque
A nivel religioso, lo que nos han enseñado el libre albedrío es cuando Dios, en la creencia religiosa, permite que hagamos lo que queramos. Pero de acuerdo a eso, ¿verdad? Las acciones van a traer consecuencias, ¿o no? Y siempre hemos visto, desde mi percepción, que el libre albedrío es como algo malo. O sea, es como, ay, la oveja negra de la casa, la que hace lo que le da la gana. Y allá usted, si sigue el libre albedrío, me decían una vez a mí, ¿verdad? Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero Dios todo lo ve. Entonces, siempre hemos vivido con esa creencia, incluso con ese miedo a si estamos haciendo bien o no las cosas. Correcto. Si desde esta creencia a Dios vamos a ser juzgados o qué, o sea, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces es muy interesante porque cuando vos me lo preguntabas, y ya ahondando en estos temas del sistema familiar, verdaderamente estamos viviendo nuestra vida, verdaderamente estamos haciendo lo que nos da la gana o estamos viviendo la vida de algún ancestro en sumisión a un sistema familiar, o sea, desde dónde estamos viviendo nuestra vida. Ujú. Y qué interesante porque muchas veces nos damos cuenta que no estamos viviendo nuestra propia vida. Incluso la palabra sumisión, cuando estoy sumisa al clan, sumisa a mamá, sumisa a papá, sumisión, la palabra por sí sola lo dice, estoy viviendo su vida, su misión. Ujú. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a despertar y a darnos cuenta si esto que yo estoy viviendo me genera plenitud. ¿Cómo? Y vamos a hablarlo aquí ahorita con Erika desde el sistema familiar, que Erika es la experta en esa parte, pero ¿cómo podemos identificar si la vida que estamos viviendo no es nuestra? Si estamos en ese libro albedrío o no. Y saludos a todas las personas que se están conectando. Ahí está la mamá de Erika, que también siempre nos acompaña. Está Rodrigo, Correcto. que nos acompaña desde Ecuador. Y todas Amiga. las personas que se están Ujú. conectando. Cuéntanos, Erika, ¿cómo podemos empezar a identificar? Bueno, fíjense, desde el sistema familiar, nosotros, aparte de las lealtades familiares que estaba comentando, que muchas veces las profesiones de cada uno de nosotros no son casuales. Gracias, Amira. Sí, Amira nos escribe desde California, nos ve desde allá. Gracias, Amira. Nuestras profesiones no son casuales, ¿ok? Vienen de nuestra historia familiar. Entonces, Exacto. ya desde ahí nos preguntamos, bueno, ¿en realidad estoy haciendo esto porque en realidad me gusta o inconscientemente lo hago para reparar algo de mi árbol? ¿Ok? O sea, ¿qué estoy Bien. reparando? Porque a través de las profesiones nosotros reparamos la historia del árbol. Por ejemplo, en caso de familias que han perdido dinero o que el dinero eh, fueron traicionadas, le robaron un dinero, unas tierras, no sé qué. Entonces, posiblemente esa descendencia es abogado para poder Exactamente. pelear eso, para poder reparar eso. O en caso de dinero también los administradores, ¿ok? Si hubo Ujú. mucha carencia de dinero o para administrar bien el dinero. Entonces, y igual con los médicos, igual con todas las profesiones. Entonces, ¿qué sucede? Que la pregunta es, bueno, en realidad, ¿en qué momento, o sea, cuál es la línea delgada entre lo hago porque en realidad me gusta o porque estoy siendo fiel a mi clan? Estoy siguiendo una lealtad. Bueno, como todos son administradores, una vez yo dije, bueno, mi mamá es administradora, mi papá también, entonces yo también, porque es una Sí, manera de pertenecer. Ya pasa el tiempo y yo me doy cuenta que eso no es, empiezo como a despertar, como digo yo. Y bueno, no es que no me guste, pero tampoco me genera tanta lo que hablabas tu plenitud y satisfacción personal. exactamente. Entonces, cuando empezamos a trabajar en nosotros y mirar esas lealtades,
no solo las lealtades, Eugenia, tenemos implicaciones sistémicas con uno o más integrantes de nuestro sistema familiar, de nuestros ancestros. Si nos ponemos a revisar nuestras historias, y esto los invito a hacerlo como una biografía de cómo ha sido tu vida, infancia, adolescencia, adultez, ¿verdad? En las áreas de tu vida, dinero, pareja, amor, ¿ok? Hacer esa historia y luego revisar cómo ha sido la historia de la madre, de tu madre y de tu abuela materna. ¿Ok? Cómo ha sido la historia de tu abuela paterna también. Entonces, ver esa parte del linaje femenino y increíblemente se van a dar cuenta que estamos repitiendo historias de esos ancestros. Exactamente. Sin darnos cuenta. Ojo, esto es algo inconsciente. También somos dobles de alguien de nuestro árbol. Entonces, repetimos historias. Obviamente, no tal cual, pero sí muy parecidas, pero en esta época, vamos a decirlo así. Exactamente, Erika. Y es que, qué importante es curiosear, como lo llamamos nosotros en el coaching, es curiosear en esa historia, o sea, sin una intención de juzgar, o no. es recibir esa información que nos va a aportar. Es muy interesante esto, y ahora que lo mencionabas, lo del trabajo, la profesión, porque de alguna forma, y en mi caso fue así, también el trabajo que escogemos está relacionado en algunas veces, en algunas ocasiones, con nuestro propósito de vida o nuestra misión de vida. Pero cuando nosotros, por ejemplo, te voy a contar mi caso, a mí me encanta con ejemplos. Yo hace 27 años aquí en Costa Rica empecé a trabajar en una institución pública, en la Caja Costarricense del Seguro Social, es salud. O sea, entonces es una institución de salud. Entonces ya por ahí yo empiezo, bueno, obviamente todo esto lo descubro cuando entro en estos procesos, cuando estudio para el coaching, la biodescodificación, bioneuroemoción y todo eso. Antes de eso eran 20 años trabajando en una institución. Y yo decía, me acuerdo una vez un amigo biodescodificador me decía, ¿en qué se relaciona tu trabajo con tu vida? Y yo decía, bueno, la salud. Entonces me decía, las personas que trabajan en salud son sanadoras. Hay dos tipos de almas, las sanadoras y las creadoras, que están distribuidas en el mundo. Tu alma escogió la sanación, la parte de la sanación. Yo decía, pero sanación, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces empiezo a ver también que de alguna forma toda esa historia y lo que Erika decía de hacer nuestra propia biografía, me va mostrando que yo he venido de alguna forma sanando el sistema familiar. Reparando a través de tu profesión. Exactamente. Hilando un poquito más, resulta que yo trabajo en la caja, trabajo en laboratorio clínico. Entonces, mi profesión está relacionada con la sangre. Entonces, la sangre a nivel sistémico representa unión. Incluso desde la biodescodificación es apasionante ver todos los componentes que se alteran biológicamente y tienen que ver con la familia, con los componentes de la sangre. Por ejemplo, las plaquetas. Las plaquetas no funcionan, son estas celulitas que cuando hay una herida, ellas todas se van, hacen un coágulo y impiden el sangrado. Entonces, cuando hay plaquetas bajas, voy a meterme un poquito nada más así para que puedan entender el ejemplo, es cuando hay una separación de la familia, cuando me siento excluido, me siento separado, cuando hay todo este conflicto a nivel familiar. Y vieras qué interesante, porque yo entonces decía, bueno, entonces, ¿para qué yo trabajo en la caja? Bueno, ahora entiendo que es para reparar, para sanar mi sistema, pero ¿por qué con la sangre? Entonces, curiosamente me doy cuenta que es porque siempre viví queriendo integrar a la familia. Yo era como una plaqueta que vivía pegada al sistema. Papá, mamá, los jalaba para tenerlos unidos. Hermanos. Entonces, ¿cómo me comportaba yo? Los cumpleaños, Eugenia siempre era la que estaba pendiente. Ay, cumpleaños papi, cumpleaños mami, hay que hacer algo.
y sostenía, era como una plaqueta sosteniendo todo un sistema para que no se desboronara. Entonces, para que no se derramara ese sistema por todo lado. Entonces era interesante porque descubrí que durante muchos años era la que organizaba todo, me fui cargando de mucha responsabilidad. Y dentro de un amor ciego, porque al fin y al cabo es amor al sistema, yo lo veía como bien. Yo decía, sí, es que yo soy la que me encargo de todo. Yo, papi, hoy está cumpliendo años Silvia, Alonso, hoy está cumpliendo años mami. O sea, yo a todos les recordaba, organizaba las navidades, los años nuevos, todo. Entonces entendí que ese era parte de ese libre albedrío, que yo no estaba viendo mi vida, sino estaba viendo para un propósito. Eso te iba a preguntar, Eugenia. Sí. Discúlpame que te interrumpa. Ajá. Entonces, desde tu percepción, desde tu opinión, ¿existe el libre albedrío? Ok, espérate para ahí. Entonces, ahí yo fui como entendiendo, yo dije, bueno, pero el propósito entonces es sostener unido el sistema. ¿Qué pasa si esta Eugenia suelta todo? El sistema se cae, según mi percepción, mi interpretación, ¿verdad? Y una percepción errónea. Porque yo decía, si yo no llamo, nadie más celebra cumpleaños. Si yo no organizo Día de la Madre, nadie más viene. Si yo no organizo Día del Padre, nadie viene. Lo que pasa, Erika, cuando yo llego hasta ese punto, creo que yo estoy en mi propósito de vida, en mi misión de vida y en mi libre albedrío, haciendo lo que yo quiero. Sin embargo, la realidad, cuando aprendemos a escuchar los mensajes que nos trae la realidad, yo me doy cuenta de que era una lealtad familiar el tipo de trabajo, porque primero mi mamá fue la que me ayudó a colocarme en esa institución, y mi mamá, siendo joven, trabajó en lo mismo en el hospital de niños y en laboratorio clínico. Exacto. Entonces ahí dije, ay, aquí hay algo. O sea, es que por eso esto a mí me apasiona, porque es como ir armando piezas. Mira, yo creía que esto era amor sabio. Sí, y yo decía, bueno, no, pero es una lealtad. ¿Cómo me doy cuenta que es una lealtad y que ahí no estaba en mi libre albedrío hasta hace unos años? Porque empiezo a descubrir que me apasiona hablar. Y yo me acuerdo que yo antes decía, es que hablar me trae problemas, porque a veces en el trabajo hablo tanto, bueno, en los en vivos nos pasa que hablamos tanto que se nos va el tiempo. Ayer tenía una cliente aquí en la oficina y nos sentamos a hablar y fueron casi 3 horas y ella apasionada en el tema y yo explicándole lo que estábamos conversando. Eso me encanta. Entonces yo decía, bueno, pero qué curioso, porque entonces, ¿cómo es que está este arroz, verdad? Si estoy haciendo lo que me da la gana, por decirlo de alguna forma, pero a la vez estoy en una lealtad, que es lo que aquí, en que no hay congruencia en este desarrollo de vida. Y me di cuenta hace unos días que llevé un curso con Gris y Nava para desarrollar dones y talentos, que mi don es hablar y me encanta explicar. Pero como yo estoy en una lealtad por amor ciego a mi clan, trabajando para sostener 2 sistemas unidos, la forma es la que no está bien, porque ese lugar donde yo trabajo no es el lugar donde yo tengo que hablar de estos temas. Entonces empecé a entender que yo dije, claro, yo tengo que soltar el sistema, tengo que soltar el querer estar ahí como una plaqueta sosteniendo todo para que no se haga un trombo, un coágulo y todo esto se salga de control, y permitirme ahora sí hacer lo que me apasiona, vivir mi vida. Entonces ahí es donde te digo, es nada más empezar a observar qué mensajes me trae la realidad. Claro, a mí me encantaba el trabajo y me encanta el trabajo de laboratorio. Son 27 años casi de estar ahí. Pero ahora me di cuenta que me apasiona el coaching, me apasiona hablar de estos temas. ¿En qué estoy trabajando todavía? En soltar ese sistema, permitir y respetar la vida de cada uno en mi sistema. Lo que ellos elijan está bien, lo que elija papá, lo que elija mamá, honrarlos de esa manera. Y empezar entonces ahí sí, desde ese libre albedrío y con todo el amor sabio de mi sistema, poder decir, bueno, ahora voy por lo mío.
me dedico a esto, me apasiona esto, ya no tengo que sostener un sistema y otro, Ahora hago mi propio camino. ahora hago mi propio camino. Ese Entonces, libre. el libre albedrío Ujú. sí existe, pero hay que llegar a descubrirlo, hay que trabajar, o sea, no es un día que lo descubrí, es que también he llevado un proceso de muchos años ya de sesiones y me hacen constelaciones familiares y empecé con el coaching ontológico y siempre vivo curioseando en mi sistema para ver qué puedo reparar en mí Ujú. y salir al mundo, pero desde otro lugar, salir al mundo desde ese amor, incluso ese amor a mí misma. Yo ahora, ayer que hablaba con esta cliente, yo uso mucho la frase ahora, a través de ti me amo, a través de mi sistema me estoy amando, Correcto. a través de mi pareja me estoy amando, a través de mi hijo me estoy amando. Antes, y suena tal vez muy fuerte, a través de mi sistema me estaba destruyendo, me estaba desvalorizando. ¿Por qué? Porque, y es que eso es lo que estaba buscando aquí, en mi lista de lealtades, me pongo en último lugar, era una de las que yo tenía, más fuertes en lealtad al sistema, entonces yo no vivía mi propia vida, yo me ponía en último lugar para que mi sistema se sostuviera, se mantuviera unido. Entonces ahí es donde, Erika, qué rico que es cuando uno puede disfrutar de este libre albedrío, pero sí hay que trabajar en eso también, ¿verdad? O sea, hay Correcto. muchas herramientas hoy en día que nos permiten llegar ahí. Yo pienso que en momentos podemos ejercer ese libre albedrío en algunas áreas de nuestra vida que ya hemos trabajado, que hemos mirado, que hemos resignificado, eh, que ya hemos mirado de otra manera y Ajá. ya, ¿ok? Han sido reconciliadas, ¿ok? Pero hay otras áreas que todavía no. Yo siento que es como en parte y parte. En algunas cosas sí podemos disfrutar del libre albedrío o hacer lo que nosotros nos place hacer y hay otras áreas que todavía no. Entonces yo creo que es un trabajo que no termina, No. es un proceso tras proceso y lo digo desde mi experiencia, cada día me doy cuenta de una cosa, de otra, y a veces digo, ah, mira esto, no me había dado cuenta. Que entonces es Sí. un trabajo de conciencia de ese darme cuenta y ese darme cuenta viene de mirar qué hay ahí en ese inconsciente que, que es Ujú. historia personal, vivencias de cada uno de nosotros, sumado a las vivencias, historias y experiencias de nuestros ancestros. Exacto. Es una mezcla, ¿ok? Eri, y hay algo muy importante que quiero mencionar antes de que se nos gane el tiempo, es también que, o sea, no es que sea malo o que para mí haya sido malo haber sostenido a mi sistema durante, no sé, 40 años, No, porque ahí más bien es lo interesante, y ahora que por eso me acordé, ahora que lo mencionabas, cómo se da el proceso de sanación o de reparación. Porque en un inicio, cuando yo empiezo a descubrir estas cosas, quiero entrar como, inconscientemente entro como en enojo, en resistencia, pero ¿cómo que yo voy a heredar todo esto en mi familia? Pero ¿cómo que todo? Y entonces, esa es la parte del ego, que nos dice, no, no, pero ¿cómo? O sea, no puede ser. Incluso una época que me acuerdo que veía la foto de mi abuelita y me generaba mucha resistencia. Yo decía, ¿por qué me vinieron a heredar todo eso a mí? Ahí todavía yo no estaba lista, no estaba lista para poder compartir hoy todo esto. ¿Por qué? Porque estaba descubriendo, era algo nuevo en mi información, en mis programas, no existía todo este contenido. Sin embargo, sigo en el proceso y ahora yo digo, claro, era necesario porque es que dentro del plan divino todo es perfección. uh-huh. Para la mente humana no, tal vez, pero desde yo sé que mi alma pactó elegir venir a vivir esta experiencia. Y sí, durante muchos años sostuve mi sistema. ¿Y qué es la diferencia? Que ahora lo sostengo, pero desde un amor sabio, no desde un amor ciego.
al fin y al cabo siempre es amor. Y eso me ayudó mucho a entender que todo lo que yo hice por mi sistema era necesario también para mi Claro, evolución y para mi crecimiento. todo fue Ok, necesario, todo fue exactamente. necesario. Todo fue necesario y todo era planeado en ese plan divino, valga la redundancia. Pero ¿qué es lo importante? Que todo también tiene un tiempo y un propósito. Y cuando hay una frase que dice que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Correcto. Yo estuve lista en el momento en que uno de mis maestros me dijo, Tome, esto es para usted, estudie esto. Entonces, ahí yo cuando, me acuerdo que cuando este amigo mío que es psicólogo fue el que me dijo, Eugenia, ¿por qué usted no lleva esta certificación? Era el coaching ontológico. Yo, mira, ni sabía de qué me estaba hablando, es que ni entendía la palabra ontología, nunca había llegado a mí esa información. Y entonces es donde descubro y me apasiono y me meto en este mundo y luego sigo con Enrique Corbera estudiando y ahora voy llevando cursos de ángeles, todo esto que me apasiona. Entonces ahí es donde yo digo, sí, pero para llegar hoy donde estoy era necesario todo lo que yo viví. Ujú. Entonces ahí es donde uno empieza a observar, bueno, de momento, en ese momento no estaba en mi libre albedrío, estaba en un amor ciego, sumisa a mis sistemas, pero era necesario, porque hoy puedo ver la diferencia, hoy puedo comprender, y no significa que me haya desentendido de mi familia, no significa que no, o sea, no significa que un día diga, bueno, hoy quiero organizar este cumpleaños y Claro. vengan y disfrutamos en familia, pero ya no es desde ese peso Ujú. de tengo que, Correcto. o desde ese mandato, ¿verdad? Ujú. Entonces es tan bonito cuando uno aprende que, como dice el curso de milagros, o sea, nada es bueno, nada es malo, todo es con el cristal o la percepción con la que uno lo mire. Ujú. Y es un proceso. Yo creo que sí tenemos que darnos hasta ese permiso de decir, bueno, sí, me enojé con mi sistema, me resentí, creí que mi mamá no me quería, creí que mi papá me abandonó, y ahora me doy cuenta que todo eso fue necesario para darme cuenta de lo contrario, que sí me amaban desde su Claro. nivel y capacidad de amar y su comprensión, Como dice pero Luis que al final Hay, está, Luis Hay dice, somos víctimas de víctimas, o sea, no hay culpables, no hay no culpables, exactamente, somos no víctimas de víctimas, exactamente, es una cadena. El tema exactamente. es marcar esa diferencia y lo llamamos oveja negra al que elige hacerlo diferente al clan. ¿Ok? Entonces, Uh-huh. ahí se me vino un ejemplo para que las personas puedan entender lo del libre albedrío. Esas mujeres, hay mujeres que se generan un mismo tipo de pareja. Pueden ser parejas, vamos a llamar violentas, maltratadoras, y entonces llega a un punto que dice, bueno, ok, ya no estoy con esta pareja, y se genera otra igual, y se genera otra igual. Ahí, entonces, ella conscientemente sabe que eso no le hace bien, o sea, que eso no le suma a su vida, que no se sienten bien, pero se siguen generando este tipo de parejas Uh-huh. inconscientemente, sin darse Claro, cuenta. claro. Y es donde cuando nos permitimos aprovechar la información que la realidad nos trae, es donde vemos el aprendizaje. O sea, no hay errores. No, Desde una percepción errónea, sí, nos equivocamos. Pero quitando esa percepción errónea, nos damos cuenta es que no hay errores, es puro aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Y en este tema de la pareja, yo atraigo una primer pareja en base a las creencias que tenga con respecto al amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a traer una pareja a mi vida con respecto al programa que tengo en mi inconsciente de el amor que se dieron papá y mamá. correcto. Entonces, ¿cómo es el amor para mí? Aunque yo conscientemente diga, no, yo voy a ser una pareja muy diferente a mi papá o a mi mamá, yo no voy a ser como ese matrimonio. O Uh-huh. sea, no, yo sí, y todo eso que nos decimos, que al final es puro la historia que nos contamos, ¿verdad? Eh, porque al final traemos un hombre totalmente diferente a lo que queremos, y de ahí donde vienen los cuentos de
princesas y todo eso, o sea, el príncipe azul y toda esta fantasía que a veces nos creamos, porque claro que queremos algo diferente a lo que está en nuestro programa. Sin embargo, cuando nosotros no vemos el mensaje en esta primer pareja, por decirlo de alguna forma, se acaba la relación y sí, la segunda repetimos algo similar con un poquito más de información. Y a veces por eso están lo que hablamos el otro día, Eric y yo, los maestros dolorosos y los maestros amorosos. Entonces viene un maestro un poquito más doloroso. Y entonces no, termino esa relación porque no, eso no es lo que a mí me conviene, no es eso lo que yo quiero. Y cuando tenemos, porque eso depende mucho de la historia de cada persona, hay mujeres que ni siquiera ven y se quedan con el primer maestro que les llegó y tal vez viven situaciones de verdad muy dolorosas, muy fuertes, y es eso que uno dice, es que parece que tuviera una venda en los ojos, ¿cómo es que no ve lo que es ese marido? ¿Cómo es que no ve lo que es esta persona? Pero es tan ciego el amor, la sumisión, que ni siquiera se dan cuenta, pero algunas otras sí, vamos como porque a mí me pasó así, yo iba como a la defensiva, no. Eugenia, a mí un controlador no. Para explicar rapidito algo, ¿por qué seguimos, o sea, siguen con estos patrones? Porque a lo mejor eso fue lo que vieron de mamá, y eso fue lo que aprendieron de mamá y papá, del amor de pareja que vieron de papá y mamá. Y mamá siguió en la relación permitiendo, entonces para esta persona es normal, claro, o es común permitir esas situaciones. Pero también está el orden, uno de los órdenes del amor en constelaciones familiares, que es la pertenencia. Muchas de estas cosas las hacemos para poder pertenecer a mi sistema. Es como que yo siempre explico, el sistema en la familia donde todos son ladrones. Ah, pero es que yo para poder pertenecer a ese sistema, lo normal es ser ladrón, entonces yo tengo que ser ladrón. Copio todos estos patrones. Exacto. Porque si no, no soy aceptada, no pertenezco. Es que, exactamente. Y claro, eso es totalmente inconsciente, no es que la persona diga. Totalmente. Porque, como te digo, son casos de casos y cada persona es totalmente individual su historia. Desde aún cuando, desde la conciencia de unidad somos uno solo, pero cada persona viene a vivir esta experiencia, porque sí también hay muchos casos o familias donde tal vez sí todos han tenido problemas con el licor, con el alcoholismo, con drogas, y uno no, decide hacer las cosas diferentes. Pero a ver, ahí es donde hay que hilar un poquito, bueno, ¿de dónde lo está haciendo? ¿Para reparar? ¿O por una polaridad en el sistema? ¿O qué? O sea, siempre hay algo de información. No, por eso no todo es tan lineal de decir, bueno, sí, si usted tiene papás alcohólicos, va a ser alcohólico. No, no precisamente. No precisamente. Pero en muchos casos es por ese sentido de pertenecer al sistema. ¿Cómo voy a hacer las cosas diferentes a como las hace mi sistema? Pero es muy interesante porque en mi caso yo, Erika, más bien fue como me polaricé contraria. Y yo por eso te explicaba, yo decía, no, yo no voy a permitir que a mí un hombre me hable como mi papá le hablaba a mi mamá, como la dominaba, el control. Entonces yo más bien me voy. Y el otro día estábamos, Erika me enseñó una imagen de que dos hermanas tienen diferentes mamás. ¿Te acordás? Que me llamó mucho la atención, pero yo le decía, sí, es cierto. Nosotras, en mi caso, somos 3 hermanas, mujeres, y las 3 tenemos mamás diferentes. ¿En qué sentido? De que para mí, mi mamá es una información, pero para mis hermanas es otra. Y yo tomo de mi mamá una información y mis hermanas tomaron otra, porque es curioso, yo tengo una hermana, ella es como mi mamá, incluso mi papá siempre me molestaba porque él decía, es que Eugenia y Silvia, esas no aguantan nada. En cambio Mariela sí era más sumisa. Ahora yo comprendo que yo no era porque aguantara o no aguantara, es porque cuando nuestro sistema sabe que las mujeres han sufrido mucho por diferentes causas, es como, no quiero ser ese tipo de mujer, no quiero sufrir lo que mamá sufrió. Y yo no lo entendía así, yo nada más decía, no, yo no quiero ser como mi mamá, a mí así no me van a hablar, a mí así no me van a maltratar. Y sí, entonces me fui formando una coraza, un montón de capas, donde yo decía controladora, independiente, sí, algunas me beneficiaron mucho, el construir
muchos proyectos. Lo que pasa es que esta es la energía del hacer, o sea, la energía de papá, ¿verdad? Entonces, yo iba por la vida no queriendo ser igual que las mujeres de mi sistema. Es decir, Y ahí es donde, ajá, rechazando entonces, esa parte del sistema. por eso es que ayer que conversaba con este cliente, yo le decía, es que la energía del hacer es la energía de papá y la energía del ser es energía mamá. Entonces, ¿qué me dediqué yo a hacer? Hoy no, hoy en día me dedico a ser mujer, a permitirme ser femenina, ser cariñosa, ser intuitiva. Antes no me lo permitía. E Entonces, integrar yo creo esas que, dos energías, Eugenia. claro, O sea, ese equilibrarlas. es el sanar, es equilibrar, integrar esas dos energías. También puedo Claro. hacer cosas, sin embargo, también Pero, ajá, puedo ser. exactamente, pero cuando está el equilibrio, es que en el ser humano existen las dos energías, indudablemente. Obviamente, en nosotras las mujeres, la energía femenina se exacerba un poquito más y en los varones la energía masculina es la que se exacerba más. Cuando uno ve la incongruencia, incluso a nivel biológico. En mi caso, yo a los 12, 13 años creo, tenía problemas de poliquistosis ovárica por un exceso de producción de testosterona. ¿Por qué? Porque a nivel energético también mi biología Pues quería cambiar. ser fuerte. Exactamente. Hay hombres que tienen una energía muy femenina, muy de mamá. Entonces son hombres que se comportan como una mamá ante sus hijos. Son los que protegen, son los que chinean, son los que alcahuetean o apapachan, porque desde el equilibrio, Correcto. mamá es la que te permite ser y papá es el que se permite hacer. Por eso papá es una energía proveedora, por eso papá es el que trae el sustento al hogar, el alimento, el trabajo. Hoy en día, incluso muchas de las cosas que hoy en día, Erika, afectan a nuestra humanidad, es ese desequilibrio en nuestras energías, porque tal vez nos vamos en una polaridad muy excesiva. Hay mujeres que no, yo quiero saber nada de los hombres, yo no permito nada, no permito que me digan nada, ni un jefe que me, no sea nada. Es un enojo tan fuerte hacia su energía contraria y al final no nos damos cuenta que también la tenemos y que hay que equilibrarla. Correcto. Entonces, ahí es donde toda esta información que la realidad nos va diciendo de cómo nos comportamos, dónde trabajamos, qué hacemos, qué tipo de pareja tenemos, es la que si empezamos a irla recopilando, haciendo esta biografía que Erika decía al inicio, nos va a dar muchísima información y tampoco se trata ni siquiera de ir a indagar o a preguntar, porque a veces yo decía, pero ¿cómo tengo yo información del sistema? Mira, Erika, y Erika lo ha experimentado, lo hemos hablado, cuando uno se dispone a reparar, a sanar su sistema y su propia historia, a vivir su propia misión de vida, la información empieza a fluir de una manera mágica. Es que ni siquiera hay que preguntar, porque a mí me ha sucedido, de repente voy con mi papá en el carro y de repente sale una conversación donde empezamos a hablar de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, historia que yo no sabía, y no es ni siquiera que tengo que invadirlo a él con preguntas, o tal vez paso donde mi mamá tomando café y ella empieza a contarme y se da el tema. Yo siempre digo, es que se da el tema. Es porque el sistema ya abrió esa posibilidad para que podamos cambiar, para que podamos dar y subir estos escalones a la evolución. Porque para eso es, para poder evolucionar. Correcto. Y ahí, volviendo al inicio, ese es el libre albedrío, cuando ya yo elijo de una forma consciente abrir estos espacios, crear este nivel de conciencia que tenemos ahorita para seguir subiendo los escalones hacia la evolución. Correcto. Y hacia ese crecimiento, respetando y honrando nuestros sistemas. Correcto, correcto. Sin criticarlos, sin rechazarlos, ¿verdad? Sin apartarlos, sino es más bien reconciliándonos con esas historias, porque a la final, Eugenia, cada uno de nosotros está al servicio de esa reparación del sistema, porque el sistema familiar va en evolución. Si nosotros miramos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cómo estamos hoy nosotros hoy día, estamos mucho mejor que ellos, ¿sí? Entonces el sistema siempre va, de hecho, no sé, por ejemplo, mi sistema
está al servicio de la reparación y de la evolución del sistema de mi pareja, de mi esposo. Y por eso inconscientemente nos atraemos, ¿ok? Claro. Y el mío también, el de él también está al servicio del mío. Y así todos los sistemas. Por ejemplo, Eugenia y yo inconscientemente logramos conectar, ¿verdad? Es porque a través de ella yo puedo sanar, reparar cosas de mi sistema y ella a través de mí. Vieras qué interesante, Erika, porque ayer me pasó eso con una de mis clientes y fue tan bonito porque yo le decía a ella, es que estamos al servicio y su sistema, mi sistema permitió una información que ella la pudo ver con claridad en el de ella, porque estaba haciéndole yo un esquema y explicándole algo del sistema, de mi sistema familiar, incluso era del mío del que estaba hablando. Entonces yo le decía, es que mi abuelo era chofer de bus y mi abuela era maestra. Ella me volvió a ver inmediatamente, porque ya yo tengo mucho tiempo de trabajar con ella, me cayó como dicen el 20 y yo le dije, mira, su mamá era maestra y su papá era chofer. Y yo le decía, vea cómo los sistemas. Entonces le decía, ve por lo que nosotros siempre hemos hecho tanto clic, hemos tenido tanta afinidad en la amistad y ahora en estos procesos. Porque a través de ver que es historia muy similar, yo puedo reparar viendo el sistema de mi pareja, claro. Y mi pareja puede reparar lo que ve en el sistema mío. Correcto. Pero, qué es lo bonito? Cuando uno aprende a ver con amor esos sistemas, no con juicio, ni con crítica, ni voy a... porque muchas veces, Erika, esa es la conducta no, porque más ahí común en el ser humano. Desorden. Ahí exactamente. comienza el desorden. Exactamente. Cuando hay ese juicio, esa crítica, sí, yo no puedo ver la información. ¿Por qué? Porque me enfrasco en tanto ruido mental a criticar el sistema de mi pareja que no voy a ver el aprendizaje. Cuando me permito ser observador y decir, mira, incluso yo siempre digo, mira qué interesante, esto es igual en mi familia. Entonces yo no lo juzgo en el sistema de mi pareja, lo reparo en mi sistema. Correcto. Porque esta es la resonancia, por eso es que atraemos las personas que están en nuestro entorno, sea también el jefe de trabajo, sean los compañeros, los hijos. La pareja es como el espejo más cercano que tenemos y con quien reparamos más cuando tenemos la pareja. Incluso cuando los hijos y cuando no hay hijos, los proyectos. O sea, todo nos va a llegar a través de simbolismos. Todo es información, Eugenia. ¿Cómo la reciba uno? Pues ya uno es el que elige, si es del enojo y el juicio y crítica, o si es del amor y el aprendizaje incluso. Decir, bueno, voy a ver qué tengo. Bueno, yo uso mucho cuando yo hago preguntas a mis ángeles, yo le digo, bueno, ¿qué lógica me opera en esta experiencia que estoy viviendo? O sea, ¿cuál es la lógica que me opera en esto? ¿Cuál es el propósito de esta situación que estoy viviendo? Y simple y sencillamente es entrar en ese estado de paz y de tranquilidad y de saber que la información llega. Y que sí, cuando logramos y ya para terminar, Eugenia, cuando logramos mirar eso, y mirar estas implicaciones, mirar estas lealtades, mirar estas historias desde la aceptación, desde el agradecimiento, desde la reconciliación, ya soltamos como esa parte, ese pasado, y ya lo miramos de otra manera y podemos mirar hacia la vida y hacia nuestro propio destino. Entonces, dejar de vivir la vida o las historias de esos ancestros. Entonces decimos, tú con lo tuyo, ancestra o ancestro, y yo con lo mío, ¿sí? Y sigo mi camino. Mira con buenos ojos que lo haga diferente a ti. Exactamente. Y ahí podemos hablar de libre albedrío. Exacto. Ahí es cuando ya vamos a estar en ese libre albedrío, pero desde esa felicidad, desde esa alegría, desde ese amor. Correcto. Y obviamente cuando estamos en esos estados, pues va a ser el bienestar para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor. Y es lo que es bueno para mí, que sea bueno para la humanidad. Pero estamos solo desde ese amor. Todos de esa humanidad. A la vez. Así es. Erika, muchísimas gracias. De verdad que es un tema súper extenso. Gracias a todas las personas que hoy se han conectado. Hoy estuvieron varios países conectados. Por ahí vi gente de Ecuador,
bueno, obviamente aquí en Costa Rica, de California, ¿verdad? Había Ah, una, sí, qué bueno, me y alegro qué mucho. bonito. Bueno, cada día de verdad nuestra intención, tanto Erika como yo, es compartir esta información, no dejárnosla solo para nosotras por lo mismo, porque estamos al servicio de la humanidad y es Correcto. compartir lo que a nosotras nos ha funcionado y pues esperamos que a ustedes también, que haya sido un rayito de claridad en sus procesos y bueno, de mi parte aquí estoy, pueden Sí, escribirme, pueden hacernos preguntas, yo sé que Erika también. Y Erika, muchísimas gracias por gracias a ti, acompañarme en Eugenia, esta, y estamos al servicio y como así dice es, Eugenia, esperamos que con esta conversación de hoy, porque es una conversación en realidad, hayan podido ver y darse cuenta de algunos, como dice Eugenia, rayitos de luz ahí dentro de su sistema y dentro de su vida que les haga ver las cosas de otra manera, para que puedan tomar sus propias decisiones. así es. Muchísimas gracias y que Buenas tengan una tardes. feliz tarde. Chao. Gracias, Eugenia. Chao.